encontrarse con otras formas de pensamiento, con otras formas de interacción, porque finalmente todo eso tiene que ver también con las maneras en las que nos relacionamos con el mundo. Y eso es algo que también hace ruido. Cuando uno encuentra a otra persona cuyos vínculos con la realidad son diferentes y que parten de una base totalmente distinta o alguna totalmente distinta, pero sí diferente, o poquito ciertas excepciones en relación con lo mismo. Yo les quiero preguntar a ustedes, les comentaba que ustedes conocían justamente a esta persona por Preciado. A mí no me agrada mucho por lo siguiente. Digo, ahí se los dejo porque ustedes tienen acceder a sus textos. Tiene muchísimos, él es español, tiene muchísimos textos en relación con la cuestión trans, justamente. Y uno de los últimos libros que publicó se llama Yo soy ese monstruo que sabe. El texto es interesante porque se trata de una conferencia que fue Preciado da ante una academia de psicoanalistas creo que es en Francia, justamente. No sé exactamente cuál es el grupo de psicoanalistas con el que se encuentra, o sea, no sé de qué escuela o de qué corriente sean, creo que son de la orientación académica. Lo menciono porque dentro de estos grupos también hay diferencias. Y entonces una de las críticas que hacía por Preciado ahí, para empezar era el tema de la patologización, ¿no? Porque claro, el tema de los sentimientos siempre va muy vinculado con el tema de la salud mental y de cómo uno se va sintiendo, etc., ¿no? Y si uno se siente un poquito fuera de la norma, es automáticamente patologizado. Y una crítica que me parece muy válida, que tiene toda la razón del mundo, es por qué considerar la cuestión, en el caso del cuerpo del deseo de devenir hombre, por qué considerarlo como algo que tiene que ser modificado a través de un proceso psicoanalítico. Porque todos los psicoanalistas con los cuales fue despreciado en su momento, bueno, en su momento había despreciado, porque todas las personas con las que ella en ese momento se acercó estaban tan empeñados en patologizar ese deseo suyo de libertad, que probablemente ustedes lo han escuchado, incluso creo que dentro de la comunidad y a ver, las demás describieran, hay mucho rechazo, sobre todo por ciertas personas que se pueden considerar ser homosexuales. O sea, lo mismo, porque siguen participando de eso, porque no se decantan por un lado o por el otro, están ahí jugando, ¿no? Como a los dos bandos, y eso no le gusta a la gente en general. Plumofobia. No conozco el término plumofobia, quizás, pero si puedes escribirlo por acá, un poco a qué se refiere, porque nunca lo he escuchado, quizás suena interesante. Al final de cuentas, bueno, la crítica que has escuchado por una parte es ¿por qué me patologizo? Por eso el título de la conferencia, yo soy ese monstruo que os habla, ¿no? O sea, porque era considerado como monstruo. Claro, estamos hablando de un preciado, de un, bueno, de aquel preciado en aquellos momentos, no sé, me imagino que serían aproximadamente los años 70, 80, más o menos. No estoy diciendo los recuerdo como 80. Eso por una parte. Pero hay algo, y bueno, en esta idea por especial justamente lo que trata de establecer es por qué ser hombre o ser mujer, por qué no una tercera vía o una vía que salga de eso. Claro, porque el cuerpo deseado tiene claro y además esto es muy importante también. ¿Por qué decide por qué se siente más identificado o por qué se quiere identificar con cierto género? Él lo tiene claro. Él dice, porque yo sabía que como mujer, o sea, reconociéndome, identificándome yo misma como mujer, no iba a tener el mismo acceso a diferentes partes de la sociedad como si las puedo tener como hombre. Entonces suena un poquito oportunista la verdad en algún punto este comentario de potenciado, pero es que también hay algo que tenemos que reconocer y es que a veces esto es cierto. O sea, es cierto que muchas veces la sociedad puede llegar a influir en nosotros de esta manera. A mí me gusta hacer de pronto este ejercicio mental en el cual, si verdaderamente las condiciones sociales, pues, o sea, hay diferencias, de nuevo, yo soy partícipe de la diferencia, ¿no? Pero si las condiciones sociales fueran lo más iguales posibles en diferentes sectores, yo me pregunto cómo se sentiría identificado uno u otro, ¿no? O sea, si de pronto ciertas decisiones, ciertas identificaciones que tenemos se seguirían
consentimiento. Creo que en ese sentido, efectivamente, la sociedad no termina de consentimiento. Voy a leer la noticia que favor de comer. Dice, se requiere una conducta desarrollada internamente en la cultura en la que se busca la imagen de lo masculino. Vale. Básicamente intento por priorizar la sensibilidad masculina conservadora. Es que, claro, incluso nosotros hemos escuchado como muchos comentarios, ¿no? En los cuales es muy poco tolerante, es como, está bien que sea homosexual, pero tiene que ser tan afeminado. ¿Cuál es el problema con la que socialmente? Porque yo me puedo ir muy lejos, es como afeminado, ¿cuál es la concepción que hay de la feminidad? Entonces, o sea, ¿qué se supone que es lo femenino? Y también que se supone que es lo masculino. ¿Y por qué se tendría que participar de uno o de otro específicamente? A mí me parece que es un ejercicio muy interesante porque de alguna forma yo no logro, de nuevo, insisto, probablemente es algo generacional, también probablemente es algo cultural, algo de mi propia situación, pero sí trato de inventarme algo que no sea eso. No sé si ustedes ubiquen algo que salga de esas dos, porque siempre terminan tomándose como referencia, ¿no? O sea, por muy deconstruidos a veces que nosotros queramos ser, hay un punto en el cual como que sí nos topamos un poco con pared, como que de pronto no logramos imaginar otra vía más, ya no estoy diciendo una tercera, neutral, no sé, o sea, simplemente que sí tenemos como parámetro estas dos, o sea, finalmente sea para asumirlas o para rechazarlas o para mostrar una cierto punto de lo que todavía radicalizar, pero siempre termina siendo un punto de referencia. Estoy leyendo aquí exacto. Son diversas conductas sociales que se desarrollan con base en la perspectiva del cambio de adaptación, básicamente un cultural y esa limitación simbólica. Marketing prefiere si sabes con que esa limitación sea simbólica. Bueno, si quieres, aquí estás conectado, entonces si quieres explicar el libro, ahí creo fervientemente en el poder no de la educación, porque me parece que eso tiene incluso unas connotaciones de pronto muy verticales que no me gustan. Pero yo creo que estos espacios de reflexión, como por ejemplo este que están ustedes aquí proponiendo, la reflexión que se puede hacer en conjunto con estudiantes, la reflexión que se puede hacer en diferentes espacios, es una muy buena forma de tratar de erosionar esto. Yo todavía no encuentro, y me parece que también, digo, no me siento tan mal porque creo que en general es una cuestión. ¿Cómo proteger de alguna forma estos actos que a veces ni siquiera es que son porque en sí mismo pretenden ser contestatarios o revolucionarios, sino que simplemente pretenden ser otra cosa? Y entonces son ciertos pensamientos hegemónicos los que lo empiezan a considerar como algo que atenta, algo que destruye, algo que erosiona. Y qué padre, o sea, qué bien que tenga de pronto como estas colocaciones tan eso, tanto necesarias, no muchas revolucionarias, pero el problema es justamente cómo, qué sucede cuando dejamos que esos discursos, o sea, que ese pensamiento comunista de pronto empiece a absorber esto y empiece a volver un producto, porque eso es lo que finalmente termina por suceder, ¿no? Termina siendo un producto, termina generando capital, termina generando una nueva forma de subjetividad, pero ya perfectamente normativizada, bien aceptada, como tú lo mencionabas, también muy desvirtuada. La verdad es que yo a mí sí no sabría, o sea, de verdad que me gustaría tener como una respuesta muy clara al respecto, pero no sé, o sea, no veo de pronto cómo uno puede ir destapando eso. Es que cuando menos te lo esperas ya te absorbió. Es horrible, o sea, es horrible. Yo no sé si de pronto lo que tendría que hacer es estar muy atento a estos procesos y no permitir que sea de alguna forma, pero de verdad es increíble. Adelante.